Los autores de los evangelios son anónimos, y todo lo que podemos realmente saber acerca de ellos, debe ser derivado de nuestra propia experiencia de las escrituras. Su autoridad no estaba en las escrituras como un código escrito muerto, sino como su propia experiencia de la escritura. Su evangelio no era una nueva religión, sino el cumplimiento de uno tan antiguo, como la fe de Abraham. Los autores desconocidos del Evangelio enfatizan el cumplimiento de las Escrituras en la vida de Jesucristo. Cristo en nosotros cumple la Escritura. Ustedes no se dan cuenta de que Jesucristo está en nosotros. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Porque somos sepultados juntamente con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aunque Cristo 1000 veces en Belén nace, si Él no nace en ti, tu alma está todavía desamparada. Y Él les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo referente a Él, en todas las Escrituras. Todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas, y los salmos, debe cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras. El Antiguo Testamento es un modelo profético de la vida de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la victoria de Dios. Ese hemos de ser unidos con Él en su resurrección, es la promesa de la victoria de Dios para todos. Pero antes del día de la victoria, el hombre debe ser refinado en el horno de la aflicción. Toma el horno de la aflicción para conformarnos a la imagen de su Hijo, y por lo tanto a la imagen del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Aún así, considero que los sufrimientos de este tiempo, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, y que la gloria es nada menos que la revelación de Dios Padre en nosotros, como nosotros. Nada puede tomar el lugar de testimonio personal al plan de salvación de Dios. El plan del misterio es inherente a la creación. El hombre que ha experimentado la Escritura no puede escapar a la responsabilidad de decirle el significado a sus semejantes. Los escritores desconocidos del Evangelio de Dios no estaban describiendo situaciones y acontecimientos del pasado como historiadores. Su historia sobre Jesucristo es su propia experiencia del plan de redención de Dios, como hombres que habían experimentado la redención por sí mismos. Ellos relataron sus propias experiencias. Son testigos de primer orden, testificando la verdad de la palabra de Dios, no dudando en interpretar el Antiguo Testamento, de acuerdo a sus propias experiencias sobrenaturales. Habiendo experimentado la historia de la salvación, puedo añadir mi testimonio al de ellos y decir: todo está hecho, como ellos lo dijeron. Sus experiencias, por lo tanto, atestiguaron, confrontaron a los hombres con la responsabilidad de aceptar o rechazar su interpretación del Antiguo Testamento. Su testimonio debe ser oído y respondido. Hay que experimentar las Escrituras por uno mismo, antes de que pueda comenzar a entender lo maravilloso que es. Ellos no dan cuenta de la apariencia personal de Jesús, porque cuando la historia de la salvación se vuelve a crear en el hombre sabrá que yo soy. El que se une al Señor, es un espíritu con Él. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él abdicó su forma divina, y asumió la forma de un humilde siervo. Él no se limitó a disfrazarse como un siervo, sino que se convirtió en uno, sujeto a todas las debilidades y limitaciones humanas. Dios que entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano, el Gólgota, ahora es el Salvador del mundo. Dios es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios de salvación, y a Dios, el Señor, pertenece el escape a la muerte. A menos que yo muera no puedes vivir, pero si yo muero me levantaré de nuevo y tú estarás conmigo. El grano de trigo expone el misterio de la vida a través de la muerte. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, se queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Este es el secreto del plan de Dios de salvación.
Dios logra su propósito por la autolimitación, por contracción para poder expandirse. Dios mismo entra por la puerta de la muerte, mi cráneo, el Gólgota, y yace en la tumba conmigo. Y estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en mí, la completará y perfeccionará, hasta el día de Cristo Jesús. Cuando la imagen del ingénito se forma en mí, entonces el que estuvo por tanto tiempo firmemente aferrado a mí, se suelta. Y yo soy él. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dios mismo voluntariamente descendió, a su tumba Gólgota, mi cráneo. Yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo, de mi propia voluntad. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y él, se unirá a su mujer, y se convierten en una sola carne. Porque, el que se une al Señor es un espíritu con él. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. No nos rechaces para siempre. Cuando despierta, yo soy. Dios se recostó conmigo para dormir, y mientras dormía soñó un sueño. Soñó que Él es yo, y cuando se despierta, yo soy. Pero ¿cómo sé que yo soy? A través de la revelación de su hijo David, quien en el Espíritu me llama Padre. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El que me ha visto al Padre. Unión con el Cristo resucitado es el único camino al Padre. Porque Cristo y el Padre son uno. El camino conduce a través de la muerte, a la vida eterna. La búsqueda de Cristo, como la autoridad en la que el hombre puede confiar, que puede respetar, a la que se puede remitir, es su anhelo por el Padre que vive en él. El Cristo del Evangelio es el Padre eterno en el hombre. ¿Te das cuenta de que Jesucristo está en nosotros? Y en él, toda la plenitud de la divinidad corporalmente, no en sentido figurado, pero realmente en un cuerpo. Este es el misterio escondido por siglos y generaciones, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El conocimiento imperfecto de lo que fue, e hizo Jesús, ha cegado al hombre, a la verdadera naturaleza del Padre. El Señor Jesús es Dios Padre, que se hizo hombre para que el hombre, se convierta en el Señor Jesús, el Padre. Las investigaciones de los historiadores, no pueden descifrar quién es el Padre. La meta del hombre es encontrar al Padre, pero Dios Padre se da a conocer solo, a través de su Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Solamente el Padre y el Hijo, se conocen entre sí. No llames Padre a ningún hombre en la tierra, pues tú tienes un Padre, que está en los cielos, y el cielo está dentro de ustedes. En el pensamiento hebreo, la historia se compone de todas las generaciones de hombres, y sus experiencias fusionadas en un gran todo. Y este tiempo concentrado, en que todas las generaciones se fusionan, y de las que surgen, se llama eternidad. La palabra hebrea para eternidad, también significa juventud, y hombre joven. En todos los pasajes, la investigación no es sobre el Hijo, sino sobre su Padre. El Padre dado a conocer por David, es el eternamente verdadero Padre. Está en nosotros como personas, que Dios Padre, se revela. Uno de los nombres de Dios, es el nombre que le dio a Moisés. Decid al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Él, es el eterno yo soy. Primera autorrevelación de Dios como Dios Todopoderoso. Su segunda autorrevelación es, el eterno yo soy. Su última revelación de sí mismo es, como el Padre. Solo el Hijo puede revelar a Dios como Padre. Nadie, es decir, ningún ojo humano, ha visto jamás a Dios. El único Hijo, que está en el seno del Padre, Él, ha dado a conocer. Es el mismo Dios, el eterno yo soy, y su Hijo unigénito, la eterna juventud. David, que entró en la mente del hombre. Al final de su viaje a través de los fuegos de la aflicción en esta era de la muerte eterna, el hombre encontrará a David, y exclamará: he hallado a David. Él, clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. No me autorrevelé a mí mismo directamente como Dios o como Jesucristo, sino por implicación en paralelo con la Escritura, cuando David en el Espíritu, me llama Padre.
Y esta sabiduría desde dentro, es sin incertidumbre. El hombre en quien el Hijo de Dios aparece, encuentra difícil convencer a otros de la realidad de la revelación, ya que estas experiencias sobrenaturales de la Escritura, tienen lugar en un ámbito de acción demasiado alejado de nuestra experiencia común. Todo el drama pertenece a un mundo mucho más real y vital, que en el que el intelecto habita para la imaginación histórica, para entenderlo. Podría yo decirles a vosotros, y seguramente lo creerían. O podría yo solo decir lo que he visto. ¿Cómo debo decirlo, o cómo podéis vosotros recibirlo? ¿Cómo, hasta que Él os lleve a donde he estado? Les doy las gracias. Así es.